Muy buenos días a todos. Nosotros somos el grupo 2. Vamos a presentar la actividad 1.2 y el grupo está constituido por Diana López, Marina Ramírez y Tatiana Galeano. En primer lugar, vamos a hacer un análisis de los estándares básicos de competencias, primero desde los fines de la educación matemática y segundo, vamos a hacer un análisis de las dimensiones desde el nivel de planificación para los profesores. Luego, haremos un análisis de los derechos básicos de aprendizaje y finalmente algunas conclusiones. Desde los fines de la educación matemática, decidimos clasificar estos fines en las 4 dimensiones desde el nivel de reflexión teleológica. En primer lugar, desde la dimensión conceptual encontramos algunos fines culturales. Por ejemplo, los estándares hacen referencia a la relación que tiene la educación matemática a contextos culturales e históricos y cómo estos se van adaptando según las necesidades culturales. Luego, desde la dimensión conceptual encontramos algunos fines formativos sobre cómo la educación matemática favorece algunas habilidades en los estudiantes, como el pensamiento lógico o fomenta el trabajo colaborativo. Luego, desde la dimensión formativa, encontramos algunos fines políticos, puesto que el documento hace referencia a que la educación matemática ayuda a desarrollar competencias y habilidades para la toma de decisiones en un contexto de competencias ciudadanas para ejercer derechos y deberes. Finalmente, desde la dimensión social, encontramos fines sociales que están relacionados a formar personas que sean capaces de resolver problemas en diferentes contextos en un mundo laboral y tecnologizado. Ahora haremos un pequeño recorrido sobre los diferentes apartados que tiene el documento y la relación que existe entre ellos. En primer lugar, tenemos el porqué de la formación matemática, donde encontramos la mayoría de los fines de la educación matemática y cómo estos están enfocados en el desarrollo de competencias matemáticas. En este apartado se hace una discusión sobre lo que es una competencia matemática y lo que significa ser matemáticamente competente, y cómo esto apunta al desarrollo de los 5 procesos generales. Este apartado enfoca el pensamiento en lógico y matemático y por esto se abordan los 5 tipos de pensamiento matemático. Estos se utilizan como guía a la hora de diseñar estrategias y planear actividades y a la hora de abordar una clase y hacer métodos de evaluación. Luego, en el apartado de la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, este apartado nos habla de cómo podemos ayudar a los estudiantes a que se apropien de su avance y se hagan responsables de su aprendizaje. Finalmente, en la estructura se habla de la composición y clasificación de los estándares y cómo existe una coherencia vertical y horizontal entre ellos. Todo esto en pro de potenciar el pensamiento matemático. Ahora iremos entre los principales apartados del documento en los cuales encontramos diferentes dimensiones a nivel de planificación para los profesores. En el apartado sobre la noción de competencia encontramos en primer lugar en la dimensión conceptual el conocimiento conceptual y el conocimiento procedimental. El conocimiento conceptual tiene que ver con el saber qué y el saber por qué, mientras el conocimiento procedimental lo vemos de 2 maneras. Primero, desde la dimensión conceptual, lo vemos como los procedimientos o algoritmos que nos permiten llegar a un resultado, pero desde la dimensión formativa lo vemos como aquellas representaciones que ayudan a un estudiante a entender un concepto. También desde la dimensión formativa encontramos algunas estrategias para alcanzar las expectativas de aprendizaje en este apartado. Luego, en el apartado de los 5 tipos de pensamiento matemático, encontramos primero la dimensión conceptual, puesto que podemos inferir algunos conceptos de las descripciones de los pensamientos, pero incluso en algunos de ellos existe una lista explícita de temas. Luego, en la dimensión cognitiva, encontramos algunas expectativas de aprendizajes cuando se describen los 5 tipos de pensamiento matemático, como por ejemplo el hacer demostraciones o entenderlas. Finalmente, desde la dimensión formativa, en algunos de los 5 tipos de pensamiento, encontramos algunas sugerencias vagas de cómo se podría abordar un tema. En el apartado de los 3 contextos, en el aprendizaje de las matemáticas, encontramos principalmente la dimensión formativa, puesto que se habla de las situaciones, puesto que habla que estos contextos son aquellas situaciones que permiten a los estudiantes aprender y hacer y cómo estas permiten alcanzar y superar los niveles de competencias. Finalmente, en el apartado sobre la enseñanza, aprendizaje y evaluación, encontramos primero en la dimensión formativa, puesto que hace la definición de lo que es la actividad y lo que es la situación, cómo estas se relacionan y cómo estas ayudan al estudiante a llegar a un aprendizaje. También desde la dimensión social encontramos algunas pautas o criterios superficiales para medir el aprendizaje. Finalmente, en el apartado de estructura de los estándares básicos de competencias en matemáticas, encontramos solo la dimensión cognitiva, puesto que a pesar de que la estructura de un estándar sea primero un proceso, luego un
un tema y luego un contexto, por la forma en la que están escritas, los interpretamos como lo que se espera que el estudiante sea capaz de hacer y comprender. Ahora haremos un análisis sobre los derechos básicos de aprendizaje. Estos se componen de tres partes. Primero, el enunciado, el cual nosotros clasificamos en la dimensión cognitiva, puesto que lo vemos como una especie de objetivo de aprendizaje en general, lo que se espera que el estudiante sea capaz de hacer y comprender. Luego, las evidencias de aprendizaje las clasificamos en dos dimensiones diferentes dependiendo de cómo el profesor las use. En primer lugar, en la dimensión cognitiva las podemos ver como objetivos específicos que nos ayudan a alcanzar el objetivo general en el enunciado, pero también en los comentarios finales del documento dice que estas ayudan a hacer el aprendizaje observable, es decir, que pueden ser utilizadas como criterios de evaluación. Luego, en el ejemplo, también clasificamos este componente en dos dimensiones diferentes dependiendo de cómo los utilice el docente. En primer lugar, podemos clasificarlo en la dimensión formativa, puesto que consideramos que pueden ser utilizadas como una herramienta metodológica que el profesor puede utilizar para ayudar al estudiante a alcanzar las evidencias. Pero en segundo lugar, también en los comentarios finales, el documento hace referencia a que este ejemplo debería ser lo que un estudiante es capaz de hacer luego de alcanzar el aprendizaje, por lo que también podría ser utilizado como un criterio de evaluación. Ahora, algunas conclusiones. En primer lugar, los documentos hacen referencia a una educación para todos, pero nos preguntamos si esto es cierto debido a que se ignoran procesos de inclusión y consideramos que algunas poblaciones con necesidades de aprendizaje especiales quedan por fuera de estos lineamientos. En segundo lugar, vale la pena preguntarnos cómo la autonomía curricular, las características del colegio y los contextos sociales afectan el alcance de los objetivos propuestos en los documentos de formativa. Por esto es importante hacer una constante reflexión sobre el qué, para qué, cómo y cuánto se está enseñando a la hora de construir un documento curricular. Además, en este contexto globalizado, donde tenemos tantos colegios que tienen currículos internacionales, es importante hacer una comparación entre las referencias nacionales y las propuestas internacionales, sobre todo por los bajos resultados que tenemos en las pruebas estandarizadas como la prueba PISA. La prueba PISA es una prueba que pretende medir lo que una persona debería ser capaz de hacer o las habilidades matemáticas que debería tener en cierto momento de su vida, así como lo plantea también los estándares, pero tenemos muy bajos resultados en estas pruebas. Finalmente, también logramos identificar algunos componentes del nivel de reflexión de disciplinas académicas desde el componente pedagógico y de teorías del aprendizaje, puesto que el documento hace referencia al aprendizaje constructivista y sus componentes diferenciantes entre otras teorías del aprendizaje y de enseñanza. Gracias.